Sabemos que muchas de las personas que estáis hoy aquí participando en este seminario sois de centros culturales de Latinoamérica, por tanto vamos también a hacer un guiño a cómo están los ODS en la región. A continuación hablaremos de la Red Española para el Desarrollo Sostenible y Cultura y Desarrollo Sostenible. Estará a cargo Lucía, corrígeme, esto lo dará Alfons, este bloque, o tú, perdona. Ese lo cuentas tú. Lo cuento yo, vale, perdón, ese yo. Y luego el papel de la cultura para lograr los ODS, retos y oportunidades, Alfons. Perfecto, muy bien, es que no recordaba el orden. Y después de esto, bueno, con esto intentaremos dar un panorama general de esa dimensión cultural de la Agenda 2030 y después, en una segunda sesión el 23 de noviembre, intentaremos ya aterrizarlo al sector cultural, al ámbito de la práctica artística, bueno, ya comentando muchos más casos inspiradores, trabajos que venimos haciendo desde Reds que os pueden ser útiles en la aplicación y en cómo ser más sostenibles en el ámbito cultural. Y bueno, podremos tener también una sesión más interactiva si deseáis bueno, hacernos preguntas sobre cómo podemos seguir conectados y cómo podéis aplicar estos criterios de sostenibilidad a vuestro ámbito. Pues sin más, esta va a ser la primera sesión. Voy a pasarle la palabra en primer lugar a Lucía Vázquez para que nos hable de cómo transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 y sus 17 objetivos. Lucía, adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Hola a todos y a todas, encantada de estar aquí. Muchas gracias a Joaquín por invitarnos, a Alfons por liderar siempre este proyecto. Nosotros vamos a comenzar hablando de la Agenda 2030, los 17 ODS, que seguramente, bueno, pues muchos de vosotros ya conoceréis. Es simplemente una primera introducción al contexto de la Agenda 2030, pero contado e ilustrado con obras de arte de artistas contemporáneos. Es decir, que no solamente hablaremos de la Agenda 2030, sino al mismo tiempo que estamos hablando sobre eso, vamos a ver cómo el arte, en este caso el arte, ¿no? Y sobre todo el arte contemporáneo, ha entrado de una manera muy rigurosa en el debate de cambio climático, desarrollo sostenible, etc. Para empezar hablando de la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que comenzar, hay que dar un paso hacia atrás y digamos, enumerar los desafíos a los que nos estamos enfrentando como civilización, ¿no? Porque los 17 ODS al final son una respuesta a estos desafíos. Me vais a permitir, por tanto, que os comparta la pantalla. Para, a ver, un segundo, y Marta, tú me dices si se ve. Sí, Lucía, correcto, todo bien. Vale, pues... Bueno, como digo, para comenzar hablando de la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que dar ese paso hacia atrás, ¿no? Y empezar a ver, bueno, dónde comienza todo esto. Y quizás un punto interesante donde comenzar a contar esta historia, ¿no? Porque al final en cultura lo que vamos a intentar es construir narrativas, entonces vamos a contar esto quizás como un relato, ¿no? Un buen lugar, como digo, donde comenzar esta historia es en esa nueva era geológica que cada vez tiene mayor consenso científico y que se ha venido a denominar el antropoceno, ¿no? Que sustituye o viene a reemplazar a la edad geológica del Holoceno en la que nos encontrábamos y que se caracteriza porque, como muestra el que ya viene siendo llamado el fotógrafo del antropoceno, Eduard Burtynsky, muestra cómo en todos los rincones del planeta la actividad humana ha llegado, ¿no? Y ha dejado, bueno, pues en algunos casos, como en el de esta imagen, profundas cicatrices. Pero realmente hay que irse un poco más atrás en el tiempo
quizás el comienzo de toda esta historia sea en esa revolución industrial, ¿no? Que trajo, bueno, pues un progreso sin precedentes en un principio al mundo occidental y luego se fue extendiendo al resto del planeta, y que se basó ese progreso económico, social, con sus luces y sus sombras, por supuesto, pero se basó en la quema de tres combustibles fósiles para generar la energía que comenzó a mover a ese mundo moderno, ¿no? Esos tres combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, que supusieron un progreso, como digo, sin precedentes en el mundo, paradójicamente hoy en día son nuestra hipoteca, ¿no? Es el legado, entre comillas, envenenado que tenemos de este periodo de la revolución industrial, pero indudablemente es el lugar donde se asienta nuestra civilización. Esto es importante recordarlo porque la transformación que nos exige el desarrollo sostenible pasa por una transformación de un sistema de sistemas, un sistema que está creado desde hace 200 años y que abarca absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida. Esta quema de combustibles fósiles tiene que ver con todos los bienes que tenemos alrededor, con nuestra ropa, con lo que comemos, con todo lo que consumimos y producimos, coches, tecnología, absolutamente todo. Es decir, que la envergadura del cambio es titánica, ¿no? Si hay algo que marcó un antes y un después en toda esta historia, es el cambio climático que lleva anunciándose, ¿no? O por lo menos un sector muy importante de los científicos llevan profetizando y hablando sobre el cambio climático pues básicamente unos 50 o 60 años, pero es ahora cuando la emergencia climática se ha hecho más tangible y comienza a entrar en las conversaciones. Más adelante veremos qué papel juega la cultura en toda esta nueva narrativa en la que el cambio climático ha irrumpido de una manera tan poderosa, ¿no? Ciertamente hay un antes y un después del cambio climático en absolutamente todo, políticas, sistemas económicos, conversaciones de la sociedad civil, la involucración de la sociedad civil también, la sensibilización y una nueva manera de entender el mundo, una nueva visión del mundo que tiene que ver, bueno, por un lado con un inminente apocalipsis, casi diría yo, pero por otro lado también con una llamada a la acción que es muy esperanzadora, ¿no? Pero recordemos que este cambio climático, que sobre todo está causado por la emisión de esos gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Que llevan ocurriendo desde hace unos 200 años, tiene además de esa causa otra causa también muy importante y de la que, bueno, comienza a hablarse también un poco más, pero de una manera bastante más velada, aunque en la COP26 sí ha aparecido materializado en un programa para luchar contra la desforestación, ¿no? Que es precisamente esa pérdida de la biodiversidad, esa desforestación en la que ya muchos artistas, por cierto, se están fijando, que además de aumentar los efectos del cambio climático, porque bueno, al no haber árboles, estos árboles dejan de absorber el CO2 y además cuando se pierden liberan el CO2 que han estado atrapando durante toda su vida, pero también tiene que ver esta deforestación con una pérdida de nuestra propia identidad. Una identidad de la que hablaremos un poco más adelante en la segunda sesión, pero una identidad a la que nosotros tenemos que empezar a incorporar también el patrimonio natural, los paisajes en los que hemos crecido, que nos han rodeado y que forman parte de quienes somos de una manera individual y de una manera también colectiva, ¿no? Las consecuencias de este cambio climático que tiene como eje estas dos causas, ¿no? La liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la deforestación,
como digo, las consecuencias son bien conocidas por todos. Tienen que ver con pues el deshielo, como muestra en esta imagen tan poética la obra de Olaf Eliasson, que tuvo lugar en la COP21 en París, cuando se firmó ese Acuerdo de París. Tiene que ver también, como refleja de una manera muy inteligente el artista gallego Isaac Cordal, tiene que ver, como digo, también con una subida del nivel del mar que es una consecuencia, dicen los científicos, prácticamente ya irreversible. Por lo tanto, lo que queda a las ciudades de la costa, de las costas, que curiosamente son las principales ciudades del mundo, ¿no? Solamente queda pues comenzar a diseñar planes de resiliencia y de adaptación y de mitigación del cambio climático ante esa subida ya, como digo, irreversible e inminente del nivel de los océanos. Pero además de este cambio climático, que es como el principal desafío al que realmente nos enfrentamos como civilización, y me atrevería a decir el más grande, ¿no?, al que nos hemos enfrentado como especie, como digo, al mismo tiempo hay otros desafíos, otros retos importantes que también tenemos que abordar, que aunque no son exactamente cambio climático, sí que están muy ligados o están interconectados con el cambio climático. Tienen que ver con la polución del agua y del aire, como muestra el artista chino Yao Lu, de una manera muy tangible en su propio país, que es víctima, ¿no?, entre comillas, claro, porque también tiene sus luces, esta parte de una creciente urbanización y modernización. Otro reto importante tiene que ver con cómo producimos nuestro alimento que comemos, cómo alimentar a los casi 8.000 millones de personas que ya somos en el planeta. Y este debate de la comida, de cómo se produce la comida, también tiene un componente ético muy importante. Es ético la manera en la que estamos produciendo la comida. Normalmente en todo este debate en el que la cultura entra, como digo, de una manera bastante rigurosa, bastante inteligente, bastante certera, no suele haber una respuesta, ¿no? No suele haber una respuesta que sea blanco o negro, siempre nos vamos a mover en esa gama de grises, porque los desafíos son bastante complejos. Además, otro gran desafío también tiene que ver con los residuos que estamos generando, en este caso tecnológicos, ¿no? Este boom de la tecnología deja un rastro, una huella magníficamente documentada por el fotógrafo norteamericano Chris Jordan. Deja una cantidad gigantesca de residuos que no se volatilizan, sino que continúan muy presentes en determinados lugares del planeta. ¿Qué vamos a hacer con todos estos residuos? ¿Cómo consumir y producir de manera más responsable? ¿Cómo avanzar hacia economías que sean circulares? Además de estos desafíos que quizás tengan que ver más con lo medioambiental, hay dos grandes retos que son transversales a todo esto, y por eso el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones. Uno es la igualdad de género, que atraviesa absolutamente todos los objetivos de desarrollo sostenible, como luego veremos, y otro es la desigualdad social, ¿no? Esta es una fotografía muy somera del mundo que habitamos, pero a estos retos también el mundo, en la forma de las Naciones Unidas, ha intentado siempre dar respuestas, ¿no? Si hablamos de los ODS, y ahora comenzamos ya a hablar de la Agenda 2030 de los ODS, de nuevo no podemos empezar en 2015 cuando se aprueban, sino que tenemos que irnos atrás al menos 50 años, cuando en la cumbre de Estocolmo de 1972 ya se pone de manifiesto que va a haber una colisión, que están entrando en colisión dos sistemas: el sistema económico, puramente capitalista, ¿no?, y la biodiversidad, los límites
de planetarios, ¿no? Todo el sistema, todo el medio ambiente. Varios de los participantes en esta cumbre de Estocolmo expresan que es absolutamente insostenible mantener este progreso lineal y siempre creciente en un planeta que es finito. Una de esas voces va a ser la de Gro Harlem Brundtland, por entonces ministra de Noruega, que más adelante, en el año 87, en el informe de Nuestro Futuro en Común, el informe que hizo para las Naciones Unidas, va a definir lo que hasta ahora se conoce como el desarrollo sostenible, que es aquel que satisface las necesidades del presente pero no compromete las de las futuras generaciones. Entonces, estamos hablando en ese sentido de casi una justicia intergeneracional. Nosotros tenemos que trabajar no solamente por nosotros y la generación siguiente a la que vendrán, sino por todas aquellas personas que vivirán dentro de 100, 150 años, mirarán atrás y juzgarán lo que nosotros hemos hecho en función de cómo ellos estén en ese momento habitando el planeta, ¿no? Además, también hay en este grupo de personas que comienzan a ser influyentes o que marcan este discurso del desarrollo sostenible, está Donella Meadows, que es una mujer, una científica, que publicó un libro muy importante que se llamó Limits to Growth, Límites al Crecimiento, en el que expresa esta idea que ya se pone de manifiesto en la cumbre de Estocolmo. Si nosotros continuamos este crecimiento o esta explotación de recursos al ritmo al que estamos haciéndolo, y estamos hablando que ella lo escribió en el año 72, pues ella calculó que en unos 100 años se habrían agotado las reservas naturales del planeta. 20 años más tarde de esa cumbre de Estocolmo, los países vuelven a reunirse, en este caso en Río de Janeiro, y se firman 3 importantes documentos que tienen que ver con la protección de la biodiversidad, la lucha contra la desertificación y con el cambio climático. Sin embargo, 20 años más tarde, cuando esos países miembros de la ONU vuelven a reunirse en la cumbre de Río +20, pues realmente se dan cuenta de que nada o muy poco de esas 3 convenciones que se habían firmado en el 92 se están poniendo en marcha. Pero sí existe una experiencia bastante positiva que está teniendo lugar en ese momento, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos 8 objetivos pertenecen a la Agenda del Milenio, que se desarrolló de 2000 a 2015, y son 8 objetivos que tienen un lenguaje común, tienen una dirección compartida, pero lo más importante es que tienen una serie de metas y una serie de indicadores que nos van a permitir medir el progreso en cada uno de ellos. Estos ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estaban pensados para los países en desarrollo, van a ser la inspiración para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como sabéis se firman en septiembre de 2015 y por primera vez en la historia de Naciones Unidas son los 193 países los que firman por unanimidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abarcan todas las esferas de la actividad humana, que pretenden dar respuesta a todos estos desafíos que hemos visto antes, que tienen 193 metas, 169 metas, que tienen 233 indicadores y que no pueden abordarse aislados, tenemos que implementarlos todos al mismo tiempo, porque todos están interconectados, al igual que los retos y los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Son todos transversales, están todos relacionados unos con otros y además se dividen en 3 dimensiones, una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión medioambiental. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, y con esto ya acabo, hay uno que es Acción por el Clima, que fue, digamos, la esencia del siguiente gran hito que tuvo lugar en ese año 2015, que fue la firma del Acuerdo de París.
El Acuerdo de París es el acuerdo que ha marcado, que está marcando la hoja de ruta para la descarbonización de la economía, con idea de ya no revertir el cambio climático, sino quedarnos en un escenario de 1,5 grados de calentamiento de la temperatura global del planeta, porque sabéis que los escenarios que manejan los científicos es que a partir de 2 grados de temperatura, de aumento de temperatura global, pues la manera en la que el clima comienza a comportarse es bastante más, pues digamos, desconocida o impredecible, ¿no? Yo voy a dejar aquí esta primera introducción, este contexto. Sé que seguramente muchos de vosotros ya tendríais todo esto muy, muy masticado, pero bueno, yo creo que está bien ponernos todos en el mismo camino, ¿no? Y tener este gran paraguas que es la Agenda 2030 en mente para poder a partir de ahí trasladarlo a la parte cultural. Muchas gracias. Marta está silenciada. Gracias. No, muchas gracias, Lucía, por esta introducción. Yo creo que has cubierto muy bien toda esa definición de lo que es la agenda y por qué nos interesa y nos interpela a todos. Así que, y también nos has dado una buena sensación de la urgencia con la que tenemos que aplicar esta agenda, ¿no? Para resolver los desafíos enormes a los que nos enfrentamos. Pues después de esta introducción que ha hecho Lucía, en esta siguiente parte yo lo que voy a hacer es contaros un poco estos objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que contiene la agenda, pues de qué manera se ha concebido la agenda para que realmente en el año 2030 se logren, ¿no? Lucía, tú ya has adelantado que los objetivos son multidimensionales porque abordan muchas dimensiones, ¿no? No solo lo tradicionalmente verde, sino todos los aspectos sociales, medioambientales, de gobernanza, económicos. Son unos objetivos, digamos, que abordan todos los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, y en otras ocasiones se han firmado acuerdos similares, ¿no? Pero en este caso sí que es un acuerdo histórico porque además de ser un acuerdo político, que ya de por sí fue casi un milagro que tantos países se pusieran de acuerdo para lograr el consenso y firmar un documento, bueno, que todos respaldasen. Lo interesante de esta agenda también es esa interconexión entre todos los objetivos, el hecho de que no haya uno más importante que el otro, sino que tengamos que trabajar para su consecución simultánea. O sea, esa interconexión quiero hacer hincapié en ella porque realmente es muy, muy importante que siempre cuando vayáis también a pensar cómo aplicar la Agenda 2030, no hagamos como una selección de los que nos interesa más, debemos tener siempre esas gafas de los ODS puestas un poco en todos. Y además la Agenda 2030 tiene también otra característica muy importante, es que se le ha puesto, como hemos visto, un plazo, ¿no? El plazo que se dio para cumplirla fueron 15 años. Entró en vigor en el 2016 y tenemos hasta el año 2030 para lograrla. Por tanto, esta década de acción que nos queda, que Naciones Unidas la ha bautizado así, la década de acción ya no es para pensar si está bien o está mal o qué vamos a hacer, sino para tomar acción para ese cambio. Y lo menciono porque además, después de la pandemia, realmente la Agenda 2030 puede considerarse una excelente ruta para la reconstrucción post-COVID. Y de hecho aquellos países que estaban más avanzados en cuanto a la Agenda 2030 de alguna manera se han enfrentado mejor a esta crisis sanitaria que aquellos que llevaban la Agenda 2030 más retrasada. Entonces esto es una llamada a que la Agenda 2030 continúe siendo ese marco de acción que nos va a ayudar en esta recuperación. Como decía, clave es el hecho de pensar como todo objetivos que se interconectan y que el logro de unos está supeditado también al avance de otros y el retraso de unos puede afectar también o retrasar otros. Y por último, sobre lo que voy a centrar yo los 15 minutos que hemos dedicado a este bloque, es también hacer hincapié
en que es una agenda que se orientó a obtener resultados. Eso quiere decir que se han establecido una serie de 17 objetivos que a su vez se han desgranado en 169 metas concretas, para las cuales también se han establecido indicadores de medición. Por tanto, disponemos de unos indicadores consensuados en el seno de Naciones Unidas para medir cómo estamos progresando en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta diapositiva podéis ver los indicadores que ya a nivel mundial se han consensuado para medir los 17 ODS. Hay un consenso en torno a 232 indicadores. ¿Por qué solo esos? Porque son indicadores que tienen que poder ser medibles, eficaces, sólidos, que se puedan obtener en todos los países del mundo, ¿no? Después ya cada país deberemos, y esto lo contaré en la próxima sesión, cómo lo estamos midiendo en España y qué tipo de indicadores extra o adicionales estamos desarrollando para medir esos ODS en España. Ahora mismo hay 303 indicadores que se están desarrollando desde el Instituto Nacional de Estadística. Mi organización, REDS, además, uno de sus aportes es también intentar aterrizar esta agenda internacional y global que está pensado a nivel país al terreno del ámbito doméstico, ¿no? Y para ello hemos trabajado tanto en pensar indicadores que puedan medir esos ODS en España como a nivel de ayuntamiento, en lo local. ¿Por qué? Porque también la sostenibilidad se logrará con acciones a nivel local. Y por último, un trabajo que estamos desarrollando este equipo es el de también hacer una propuesta de metas culturales para los ODS, porque es bastante difícil, así como a lo mejor hay indicadores en cambio climático que puedan ser más fáciles de obtener. En el tema de la cultura y sus aportes ha habido una dificultad en encontrar en qué metas podemos aportar más, cómo vamos a medir esos aportes de la cultura al desarrollo sostenible, y ahí estamos. Por tanto, ¿cómo están los ODS en el mundo? Aquí os ofrezco un panorama mundial que hemos elaborado desde la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. En este mapa mundi podéis ver el estado de los ODS en el mundo. Los países que están en el azul más oscuro, que casualmente es la Unión Europea y algunos países europeos, estamos a un 80% de logro de los ODS. A medida que ese azul se va rebajando, quiere decir que ese país está lejos de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Es un trabajo que hemos hecho a nivel mundial, recabando indicadores de 165 países, no todos forman parte no todos los países, Libia, por ejemplo, no forma parte del índice y alguno más del que no teníamos indicadores, pero ¿para qué sirve esto? Primero, para saber dónde estamos, qué países están avanzando más, cuáles se enfrentan a los mayores retos y también poder hacer una especie de comparativa y ver dónde hay que poner, dónde hay que trabajar para poder seguir avanzando. Hemos hecho también un ranking de esos 167 países que lo llamamos el SDG Index, el índice de los ODS, en el que podéis ver que los principales países más avanzados en el logro de la Agenda 2030 son Finlandia, Suecia y Dinamarca. Es decir, todo países escandinavos. Generalmente llevamos 6 años o 7 elaborando este índice y entre Finlandia, Suecia y Dinamarca siempre se bailan los números. España, si podéis ver más abajo, España se encuentra en el número 20 este año. La verdad es que hemos ido subiendo poquito a poco, hemos estado siempre en torno al puesto 25 y alrededores. Este año hemos subido hasta el 20 y la cifra que tenéis al lado del nombre de nuestro país, 79,5, quiere decir que España ha logrado los objetivos de desarrollo sostenible en un casi 80%, pero ese 20% que nos falta para lograrlos quizás sea el más duro. Una curiosidad que he querido mostrar con esta diapositiva es que en el ranking que también hace nuestra organización de los países más felices del mundo, que conoceréis, el World Happiness Report, los países con índices de felicidad mayores corresponden con nuestro índice de progreso de los ODS. Y los países más felices son Finlandia, coincidente con nuestro índice, Islandia y Dinamarca.
Como veis, la mayoría de países que están en el top 20 de este ranking pues son países europeos. Pero para no hablar solo de Europa, bueno, en este caso vamos a ir en concreto a España. En este panel que os he traído muestro el índice de los ODS en el estudio que hicimos el año pasado y podéis ver cómo cumple España cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué os resulta chocante quizá de esta gráfica? Pues quizá lo más chocante es que si consideramos que el color verde marca que el objetivo está cumplido y el rojo que está muy muy lejos de cumplirse, pues nos llama mucho la atención que un país como España, que está en el puesto 20 de ese ranking, no cumple todavía ninguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y además no solo eso, sino que tenemos realmente grandes desafíos en algunos objetivos como el de cambio climático o en el 15 que trata de la protección de la vida terrestre. Entonces, y también en el número 2, que bueno, aquí veis en el icono lo han llamado hambre cero, pero es un objetivo que también habla de alimentación sostenible, de obesidad y temas de ese estilo, donde España, pues la verdad, va regular. Otra cosa que hemos introducido, además de hacer esta foto fija, ¿no? de ver si estamos bien o mal en determinados objetivos, bueno, el color naranja es el que se acerca al rojo, quiere decir que también está bastante mal. Así que digamos que, aunque en el ranking no estamos mal a nivel mundial, si empezamos a escarbar en cómo se encuentra España en relación con el desarrollo sostenible, tenemos muchos retos. Y lo último que quería mencionar de esto es que la buena noticia es que hemos hecho también unas flechas que indican cuáles son las tendencias. Tendencia a mejora o a quedarnos igual. Pues como podéis ver, muchos objetivos en España están yendo a mejor. El 1, el 3, el 5, ¿no? En temas de igualdad de género, el número 16 de instituciones sólidas. Bueno, pues hay muchos objetivos en los que España va mejor, pero deberíamos preocuparnos en aquellos objetivos que están en rojo y donde además la flecha o está estancada en naranja o incluso en rojo que va a peor, como el tema del objetivo número 15 de protección de los sistemas terrestres. A continuación os voy a enseñar un zoom en cómo hacemos para medir el estado de los ODS en un país. Pues lo que hacemos es seleccionar una serie de objetivos en consonancia con eso que os he dicho de Naciones Unidas. Hacemos una lista de indicadores para cada uno de los objetivos y les damos, bueno, unos valores que también, digamos, los hemos puesto con código de color para que se entienda si están aprobados o suspendidos. Es un índice rígido y estricto, con lo cual si no tienes todo en verde, el objetivo no lo apruebas. Entonces he traído aquí un ejemplo pues del objetivo número 3, que es sobre salud. España tiene prácticamente todos los objetivos de salud en verde, pero se me ha quedado cortado uno de los últimos que estaba en rojo y creo que es precisamente el tema de obesidad y el tema de índice de fumadores en España. Y con esos dos índices en rojo nos han suspendido el objetivo. Otro objetivo donde también estamos pues regular sería el objetivo 12, ¿veis? De consumo y producción responsable, donde bueno, pues los índices de reciclaje, de recuperación de residuos electrónicos, de emisiones de nitrógeno, etcétera, están todavía muy por debajo de los objetivos necesarios y bueno, pienso que es un trabajo interesante que si alguien quiere ver todos los índices en los que España puntúa en este índice, os lo podéis descargar en la página web del sdgindex.org. Es gratuito y tiene una página web interactiva en la que podéis navegar y ver en vuestro país cómo se encuentran cada uno de los 17 ODS. He traído a continuación una pequeña pregunta para vosotros. ¿Cuántos ODS creéis que aprueba el país que más ha progresado? Si queréis lo podéis poner en el chat. El país, el top one, por ejemplo, Finlandia, que os he comentado, ¿cuántos ODS pensáis que puede haber aprobado ese país?
Me dicen que de 4 a 6, unos 3, todos, ninguno. ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, estáis diciendo cifras bajitas, ¿no? Ya estáis viendo que es difícil lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Alguien incluso dice 12 de ellos. Bueno, pues aquí veréis. Finlandia, que este año pasado puntuó el número 1, tampoco logra aprobar todos los objetivos de desarrollo sostenible. No solo eso, sino como veis, solo ha aprobado, digamos, ha logrado alcanzar 4 objetivos. Y la conclusión de esto podría decir que es que todos los países del mundo, incluso los más ricos o que más progresan en los ODS, son países en desarrollo sostenible. Todos los países somos países en desarrollo sostenible. Los ricos además tienen en común, como este que veis, que el objetivo 13 sobre acción climática es punto rojo en casi todos los países ricos, ¿no? Porque somos grandes emisores y bueno, en el 12 también de producción responsable. Otra cosa interesante que hemos hecho es ver cuáles son los retos a nivel regional. Entonces, si agrupamos todos los resultados de los países, por ejemplo, de la Unión Europea, como hemos hecho aquí en este panel de los ODS, podemos sacar algunas conclusiones a nivel regional. Mirad. ¿Veis? Por ejemplo, agrupándolos todos, vemos qué países tiene punto rojo y vemos que en la Unión Europea hay grandes desafíos para lograr el objetivo número 2, que como os decía, se titula hambre cero, pero va mucho más allá de eso, y todos los objetivos que tienen que ver con un desarrollo insostenible, como son el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿no? Todo lo que es la conservación de la naturaleza, cambio climático, producción sostenible. He traído también el mismo ejercicio para los países de Latinoamérica y Caribe. ¿Veis? En el caso de los países de Latinoamérica y Caribe, es un poco el objetivo 17 sobre energía sostenible. Es un objetivo en el que en general en Latinoamérica se está avanzando bastante. Sin embargo, hay grandísimos retos en el número de 10 de reducción de las desigualdades, o también, por ejemplo, en el número 16, ¿no? Que es el objetivo 16, que promueve sociedades sólidas y pacíficas, y bueno, pues por índices de violencia, por ejemplo, pues los países latinoamericanos puntúan regular. Esto también lo podéis encontrar en el mismo informe que os digo, SDG Index, y jugar en el interactivo a buscar vuestro país. Vamos a ver. Marta, También, ¿sí? preguntan, disculpa, si podemos mostrar la situación de los países africanos. Sí, entonces lo que voy a hacer, un segundo, si queréis, vamos a ver, voy a la web del índice de los ODS, os la voy a enseñar directamente. ¿Veis la web? ¿Estáis viendo, Lucía, estáis viendo la web? Ahora mismo tu presentación. Vale, pues entonces un segundito, comparto pantalla, cancelar, vamos, compartir pantalla, aquí, vale. ¿Veis? Esta es la página web del, ahora sí que lo veis, ¿verdad? Lucía, ¿lo veis? Sí. Vale, esta es la página web del informe este que os digo que hemos hecho. Aquí pinchamos en mapa interactivo, entonces puedes pinchar encima del país de África, que como veis no lo hemos puesto de rojo a verde porque era bastante impactante, pero si os hacéis a la idea que el clarito son los países que peor están, pues bueno, os podéis hacer una idea de cómo está África. También podéis ir a, por ejemplo, a capítulos, y voy a enseñar el de África que me pedíais. Aquí se llaman dashboards. Estos documentos regionales se llaman dashboards, y os voy a bajar al de África. Vamos a ver. África, desgraciadamente, está casi todo en rojo. Es muy duro de ver. Vamos a ver. Aquí tenemos países de la OCDE, países de Asia, Central Asia, Latinoamérica, Middle East y North Africa. Bueno, han puesto Oriente Medio y África del Norte.
lo han puesto por un lado, aquí Oceanía y aquí, vale, ¿lo veis? Esto es África subsahariana, es impactante. Porque quizá aquí que os puede sorprender más de este gráfico, mirad, la columna del número 13 está toda en verde. Pero claro, ¿por qué? Porque es que el objetivo número 13 básicamente consiste en la reducción de emisiones, ¿no? Estos países básicamente no, su huella es pequeña en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y demás, por lo tanto lo tienen en verde. Pero todo lo demás es descorazonador, ¿veis? Todo rojo. Esta página web, sí, Lucía, dime. Preguntan si existe algún estudio específico para México. Bueno, mira, perdón, sobre África sí que existe, porque mis compañeros de la red de SDSS en Nigeria, creo, han hecho un índice de África. Entonces, por ejemplo, de África tendríais un estudio sobre todo el continente, y de México creo que está bueno, podéis descargar, ir a su country profile, al perfil de país de México, y simplemente vais aquí a la M de México y lo buscáis, ¿vale? México, pinchas aquí y ya te sale México, ¿veis? Así está México. México tiene todo rojo o casi rojo. Bueno, simplemente para que sepáis que si os interesa saber en qué estado está, tenemos esto. Pero además, para las personas que viváis en España o en otros países donde se ha hecho este ejercicio, también hemos hecho lo mismo para las ciudades de España. Porque, claro, a los alcaldes les interesa saber cuáles son sus retos en relación con el desarrollo sostenible. Y en ese sentido, pues lo que hemos hecho es un ejercicio similar, pero para las ciudades. Y hemos hecho una web interactiva, que es esta, donde puedes ver cuál es el grado de cumplimiento de los ODS en tu ciudad. Y pinchar en eso, Madrid, Valencia, Barcelona. Bueno, vas pinchando en este mapita interactivo y te va diciendo cómo está tu ODS. Bueno, yo creo que esto es interesante para que sepáis cómo estamos. Había hecho un pequeño cuestionario para despertar a la audiencia, a ver si, ¿qué os parece? Lo voy a pasar rápido. ¿Verdadero? Os voy a preguntar, según lo que habéis visto, ¿os parece verdadero o falso? Todos los países ricos aprueban el ODS 12. ¿Qué pensáis? ¿Todos los países ricos aprueban el objetivo de producción y consumo responsable? La respuesta es no, ninguno. Si os fijáis en este gráfico, todo Norteamérica, toda Europa, Oceanía, suspenden el objetivo de desarrollo de consumo responsable. Otra pregunta, ¿España es uno de los países más seguros del mundo? Bueno, de esta respuesta podría ser fácil. Pues el país más seguro del mundo, España es muy seguro, pero el país más seguro del mundo es Dinamarca. Y el siguiente es, creo que es Austria, pues este pequeñito no me acuerdo cuál era, pero bueno, el primero era Dinamarca. Otra pregunta para reflexión. De todos los países del mundo, solo uno ha alcanzado el objetivo de igualdad de género, que es el ODS 5. ¿Qué pensáis? ¿Algún país ha alcanzado la igualdad de género? Mirad, 1, Suecia. Solo un país en todo el mundo ha alcanzado el objetivo 5 de igualdad de género. Impresionante. Y nada más, pues que os dejo con un poco este divertimento final de pregunta y respuesta, para pasar ya a la tercera parte de la sesión de hoy. Lo único que os voy a pedir es que, como llevamos ya casi una hora seguida conectados, que por favor os levantéis de vuestros asientos, ¿vale? Levantaos de vuestros asientos, estiréis un poquito los brazos y las piernas. El que quiera hacer un poquito de yoga y quiera ponerse en posición del árbol es muy bienvenido a hacerlo. Y vamos a dar
un minuto para levantarse a por agua y volvemos aquí en un minuto para continuar con la sesión. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en un momentito. Bueno, pues entonces a continuación lo que en esta siguiente... uy, creo que ¿me veis bien? Estoy como en una discoteca. A ver, ya. Ahora. Perfecto. Lucía, ¿cuántos minutos tengo para que me lo marque por fin? 15, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues en esta segunda parte del seminario de hoy, lo que quería contaros también ya es aterrizar un poco más, ¿no? Ahora que conocéis la agenda que tenemos por delante y los desafíos también que os ha contado Lucía, desde el ámbito de la cultura, ¿qué podemos hacer, ¿no? Una organización como REDS, que es la Red de Desarrollo Sostenible en España, pues pensó, creo que con buen criterio desde el principio, que el ámbito de la cultura tenía muchísimo que aportar a esta agenda y pues nos hemos empeñado desde hace varios años en intentar movilizar al sector cultural, darle a conocer esta agenda, movilizarle no solo para que la conozca, sino para que se comprometa, y luego también generar una serie de herramientas y de espacios de conexión donde todas las personas que estamos interesadas en estos temas pues pudiéramos debatir, intercambiar aprendizajes y demás. Y por ello, pues hoy queríamos también presentaros el trabajo que ha hecho esta institución, que forma parte de una red internacional muy amplia con sedes en toda Latinoamérica también, y que por tanto todo el trabajo que quizás ha desarrollado la red española pues puede amplificarse perfectamente a estas redes en Latinoamérica también. Y por ello, pues nada, robo esta pequeña, le robo a Alphonse Martinez solo estas ideas respecto a cuáles son los aportes demostrados de la cultura del desarrollo sostenible. Quizá él desarrolle más este aspecto, pero antes de empezar sí que es fundamental ser conscientes de que la cultura ya de manera demostrada ha aportado al desarrollo sostenible muchísimo. Y aquí solo algunos aspectos, desde impactos en el desarrollo humano y económico, contribución al PIB, aportación a la cohesión social. Yo creo que en realidad todos los que estáis aquí hoy no necesitáis que yo aquí desgrane por qué la cultura es fundamental para lograr sociedades sostenibles, pero sí que es fundamental que la cultura se involucre en la Agenda 2030, que no lo vea los gestores culturales, los artistas, no pueden verlo como una agenda internacional que no va con ellos, ¿no? Una de las cosas que nos dice la agenda es precisamente que dejemos de trabajar en silos, que hay que trabajar de una nueva manera en alianza para lograr estos objetivos. Y en este sentido yo creo que si bueno, logramos establecer esas conexiones con agentes improbables, pues va a ser, bueno, pues va a ser muchísimo más enriquecedor para todos, ¿no? Trabajar un poco con la manera en cómo nos llama a actuar la Agenda 2030. Ya contará también después Alphonse otra curiosidad de la agenda, ¿no? Hemos mostrado los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero siempre ¿qué falta, no? Es como que falta ese objetivo de cultura, no está, pero en Reds pensamos que no importa, estamos buscando las grietas donde desde el mundo cultural podamos aportar a la cultura y también ver esta agenda qué nos puede aportar a nosotros para hacer las cosas mejor. Es una responsabilidad compartida, como bien dice la agenda, estamos interpelados todos los actores. Es verdad que es un plan político, pero para lograrlo se tienen que implicar las universidades, los centros de conocimiento, la sociedad civil, el sector privado, por supuesto las administraciones públicas y, cómo no, los agentes culturales. Son clave para lograr ese futuro sostenible. ¿Cuáles son las iniciativas que nosotros hemos propuesto para movilizar el sector? Pues aquí van unas cuantas. Nosotros, como os decía, pensamos que es clave básicamente por algunas razones como estas, ¿no? Porque desde la cultura se pueden transmitir esos valores de la sostenibilidad, porque el marco de acción de la Agenda 2030 también puede ser muy útil para nuestro trabajo. Podemos contribuir con prácticas más sostenibles y responsables, pero no solo nosotros, sino transmitirlas a todo el ecosistema cultural.
y además desde la cultura podemos generar un excelente foro donde reflexionar sobre estos temas. Y por último, de verdad os invito a comunicar y visibilizar todas las prácticas inspiradoras, porque desde el ámbito cultural la ciudadanía lo va a recibir bueno, pues casi mucho mejor que si vamos nosotros con nuestros informes y con estos gráficos que os he enseñado del rojo y el verde para medir los ODS. ¿Qué estamos haciendo? 5 líneas de actuación desde el año 2007, movilizar y sensibilizar, conectar a personas interesadas para, para realizar un aprendizaje entre todos, compartir experiencias. Sabemos que el sector de la cultura es un sector atomizado, ¿no? Entonces necesitamos también espacios donde conectar. A veces es difícil hablar de sostenibilidad del sector cultural o de la cultura cuando tenemos muchísimos subsectores que incluso pueden tener lenguajes muy diferentes. Ahí estamos. Estamos intentando también facilitar la toma de decisiones generando recursos y herramientas, que ya os presentaremos pues, algunas de las publicaciones que hemos hecho y de los foros que os pueden servir. También queremos promover cambios en las políticas públicas y garantizar que la voz de la cultura esté en todos los procesos de definición de las estrategias de desarrollo sostenible, y en este sentido estamos trabajando duro para tener esa voz, al menos en España, en todo lo que es este futuro sostenible que se está definiendo. Y por último, nos estamos empeñando mucho también en desarrollar capacidades del sector, y este mismo seminario se enmarca en este objetivo. ¿Cómo hemos movilizado? Pues por un lado hemos lanzado un compromiso que se llama el Compromiso de la Cultura con la Agenda 2030. Es una declaración, manifiesto, en la que nosotros, agentes de la cultura, apoyamos esta agenda por estas y estas razones. Este manifiesto está colgado en la página culturasostenible.org y os invitamos a firmarlo. Aquí en la foto podéis ver a una famosa actriz española que se llama Maribel Verdú, que fue nuestra madrina el día del lanzamiento. ¿Cómo hemos hecho también esa parte de conexión que os contaba? Pues a través de unas jornadas anuales sobre sostenibilidad a instituciones culturales, que ya van por su 4ª edición, que celebramos el viernes pasado, y que han sido un encuentro estupendo para conectar a muchísimas personas que trabajaban en estos temas a nivel de España, pero también internacional, y hemos puesto a disposición los vídeos de todas estas jornadas. Por lo tanto, os invitamos a verlos. Vamos al siguiente. Alianzas. Sobre el tema de las alianzas también es increíble cómo año tras año se han ido incrementando las instituciones y los partners de cada una de las iniciativas y jornadas que hemos ido organizando. Y como os decía, no solo con otras entidades de la cultura, sino con sociedad civil, sector privado, universidades, intentando entusiasmar a todo tipo de personas. Hemos creado también una comunidad de conocimiento y práctica que lidera Alfons Martinet, que hablará a continuación, una comunidad que se reúne periódicamente para también reflexionar sobre cuál es esa relación entre la cultura y el desarrollo sostenible. Una comunidad que bueno, ya ha generado publicaciones nuevas sobre estos temas y que bueno, sigue ahí trabajando. Luego Alfonso os contará mejor. También tenemos, en esta fotografía podéis ver el encabezamiento de arriba, es el grupo de Facebook que tenemos con más de 800 personas ahora mismo, en la que compartimos noticias y novedades sobre arte, cultura y ODS, que estáis invitadísimos a sumaros. Por último, respecto a los aportes a las políticas públicas, este año, sin ir más lejos, el Gobierno de España estaba definiendo la estrategia de desarrollo sostenible y nos invitó a recoger la voz de la cultura sobre el texto borrador de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y pudimos, gracias a esto, incorporar algunas modificaciones y sugerencias a la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. Hace falta instituciones que ayuden a aglutinar a todo el sector y que además puedan ser ese puente entre el trabajo gubernamental y el de las propias instituciones. Y por último, capacitar al sector. Pues bueno, quería que conocierais una universidad online que tenemos gratuita, que se llama la Academia
de los ODS, la SDG Academy, con cursos gratuitos de todas las temáticas que os podáis imaginar. Falta, y lo sabemos, un curso dedicado a la cultura sostenible. Damos formación presencial, pero bueno, aquí estamos gente de todo el mundo, esto sobre todo lo estamos haciendo en España, talleres, foros, clases en posgrados. Es muy importante que todo el alumnado de másteres de gestión cultural, patrimonio, etcétera, conozcan la Agenda 2030. Y por último, lo más nuevo, acabamos de lanzar una versión renovada de la página web culturasostenible.org. Aquí vais a encontrar todos los recursos de los que estaba hablando, un foro participativo donde hacer vuestras consultas entre la propia gente del sector, el feed de Twitter, test, etcétera. Entonces, bueno, os invito a navegar esta página web y conocerla. Y por último, las publicaciones. Hemos editado desde hace un par de años, bueno, revistas monográficas sobre el tema, una publicación inaugural que se llama Cultura y Desarrollo Sostenible, en la que reunimos varios ensayos de reflexión sobre las intersecciones entre cultura y desarrollo, hasta el último, que es la guía hacia una cultura sostenible. Esta guía es una guía práctica para enseñar o por lo menos explicar cómo se podría aplicar la Agenda 2030 en el sector cultural. Hemos incluido también una pequeña parte práctica, pero sobre todo la guía tiene una vocación muy práctica para integrar ese enfoque, qué es ser sostenible, cómo pasar a la acción. Si yo soy una institución cultural o un gestor cultural, ¿qué puedo hacer en ese día a día? Y hemos ofrecido algunos casos de estudio que nos gustaban mucho, así que eso sería un poco el trabajo que venimos haciendo desde Reds en este ámbito. Ahora voy a pasar la palabra a Alfons Martinell, que es una de las personas clave en todo el trabajo que yo he explicado, para que él pues ahonde sobre esta temática. Voy a parar aquí mi presentación. Alfons, te voy a invitar a que enciendas tu cámara. No le oigo. ¿Sí? Ah, sí, Alfons, sí, ya ¿Sí? te traigo. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Te paso la palabra Muchas para gracias, esta última parte. Gracias. Lucía y Marta, por esta introducción. Y voy a hablarles un poco y compartir también una pantalla sobre cómo situamos la cultura en los ODS y en la Agenda 2030, ¿no? A pesar de que no haya un objetivo, aunque sí que hubo un objetivo de cultura, una propuesta de objetivo antes del 2015 y hasta metas concretas, pero ya saben ustedes que esto de las Naciones Unidas y los estados, son reacios los estados a compartir la cultura, porque consideran aún que la cultura es un hecho nacional y quieren controlarla, como siempre han hecho los estados durante muchas décadas y siglos, diríamos, ¿no? Esta idea de control de la cultura a veces para los estados es peligrosa. Por esta razón, creo, y otras, ¿no? Y otras, quizá también porque en la agenda de la cooperación al desarrollo internacional parece que la cultura es un gasto superfluo y que la cultura es es un gasto que se tiene que suprimir porque hay otras necesidades, como que si el ser humano no tiene necesidades culturales. Y ese es un tema fundamental en el desarrollo sostenible, satisfacer las necesidades culturales actuales sin perjudicar las necesidades culturales de las próximas generaciones. Voy a hacerles un recorrido. eh, en- a ver. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Mm? ¿Sí? Vale, perfecto. Todo bien. Sí. En 2015 hubo un momento que no se incorporó un objetivo cultural. No voy a analizar mucho sobre esto, pero siempre ha habido una dificultad de situar la cultura en la cooperación al desarrollo, ¿no? Pero lo que quiero destacar es que entre el 2000, que hablaban los ODM, y los 2015, hubo un gran avance conceptual sobre el campo de la cultura del desarrollo. No puedo aquí
expresarles todo el tema, pero sí que es importante ver que hubo como una dificultad de este objetivo, yo diría por motivos más políticos que técnicos, porque técnicos, ya les he dicho, hubo un objetivo, hubo una propuesta sobre la mesa, ¿eh? Y que se decía la creatividad, el patrimonio, el conocimiento y la diversidad son valores claves para el desarrollo. Solamente se conseguirá un enfoque holístico e integrado del desarrollo cuando estos valores estén incluidos de forma operativa en las políticas. Y hubo una propuesta de 10 metas que estarían perfectamente alineadas en los actuales. Pero esto fue... Y sobre todo, para ustedes que están relacionados con la cooperación española en estos años, hasta el 2015, hizo un trabajo importantísimo, ¿no? Tanto en la red de centros culturales, que viene de antes del 2000, como en la estrategia de la cooperación española y el gran proyecto del Fondo ODM de la Cultura del 2015, que es la Ventana de Cultura y Desarrollo, que se realizó con el PNUD. Y lo que nos sorprende es cómo se puede plantear un texto como Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sin la cultura. Como si se podría construir un nuevo mundo, un nuevo marco de vida y convivencia mundial sin la cultura. Esto a los expertos en este campo no nos entra en la cabeza. ¿Qué? No entra. Y además, el tratamiento de lo poco que hay a nivel, diríamos, conceptual y literario es bastante penoso. Solamente esta advertencia. Pero a pesar de esto, nosotros seguimos una tendencia de lo que entendemos que es el enfoque cultural para el desarrollo, que lleva bastantes años, ¿no? Bastantes años. Esta tendencia, esta defensa de la inclusión de la cultura del desarrollo, en la que, como decía antes, la estrategia de cultura de la cooperación española es un ejemplo de ello, y otros documentos y aportes, como alguien ha citado en el chat, los indicadores de cultura y desarrollo de UNESCO, que también se hicieron en esta época, antes del 2015, etcétera, hay material suficiente. Nosotros defendemos que la cultura está presente en el desarrollo en 4 dimensiones. La primera dimensión es que si nosotros incidimos en el sistema cultural o en el sector cultural de un país, de una ciudad, de una comunidad, este sistema cultural en sí, funcionando vivo, ya genera desarrollo. Por lo tanto, la inversión en, en, eh, en mantener un sector cultural rico y amplio es importante. Por ejemplo, no hay indicadores de esto, pero sería un indicador universal saber el gasto público de cultura de un país. Y esto nos daría un indicador que no usa nadie, ¿no? Pero sería un indicador. Por esto quiero decir esta idea de que el sistema cultural en sí ya es un motor de desarrollo. Por otro lado, hay lo que ha presentado Marta, que es que ya tenemos impactos directos e indirectos de la cultura en el desarrollo. Y sabemos que la cultura aporta al Producto Interior Bruto, sabemos que la cultura genera empleo, que sabemos que hay cuentas satélites de cultura en algunos países. Todo esto ya tenemos datos que no se han incluido en la Agenda 2030. No se han incluido, pero hay datos, pero también no se sabe incluir lo que serían los datos intangibles. Cuando se hace este índice de felicidad, la felicidad es un dato intangible. Y entonces la cultura aporta muchos intangibles, ¿no? Cómo contribuye a la cohesión social, cómo contribuye a la convivencia, cómo crea condiciones para el uso del espacio público, etcétera, etcétera, cantidad, por darle unos aportes. Luego hay otra columna importante, que los valores y formas de vida configuran un modelo de desarrollo. No todos los modelos de desarrollo son iguales. Y quizá aquí es una de las grandes dificultades que hay en este momento, que no todos son iguales, porque cada forma de vida tiene una forma de integrar el desarrollo de una forma diferente, que va desde los estándares tradicionales a formas de vida contemporáneas y a conocimientos ancestrales. Y por último, esta idea de que la cultura es un gran proveedor de capacidades, pero no capacidades culturales solo, de capacidades culturales, pero también de capacidades
sociales, de capacidades creativas que inciden en otros sectores del desarrollo. Ese ha sido el discurso que no me voy a entretener mucho aquí, para decir que nosotros cuando hablamos del enfoque cultural para el desarrollo y la importancia de la cultura del desarrollo nos fundamentamos en algunos de estos principios. A raíz de la agenda, para trabajar en la agenda, y tenemos estos 17 y estos 180 metas, hemos de trabajar con ellas. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es intentar decir, señor, la cultura está presente aquí, aunque fue muy maltratada en el texto de esta manera. La primera estrategia que usamos nosotros es interpretar los ODS y las metas, que es el trabajo que les ha anunciado Marta que estamos haciendo. Es decir, cómo levantar la mano y decir, en esta meta la cultura tiene algo que aportar. Y de alguna manera hemos de evidenciar que la cultura está presente en nuestros ODS. Por desgracia, en los informes de cada país, en los ODS, no consultan al sector de la cultura y el sector de la cultura quizá no sabe aportar sus evidencias y sus resultados a este campo. Por lo tanto, encontramos una dificultad. Esa es una estrategia. Buscar la visibilidad de la cultura en los ODS y en cada una de sus metas. Y esto es un trabajo que estamos siguiendo. Porque tenemos que evidenciar que sin la cultura no se puede alcanzar la Agenda 2030. Y tenemos que decir que esto es una deficiencia del propio sistema. La segunda es reflexionar desde los referentes culturales que entendemos por sostenibilidad y que entendemos por sostenibilidad y sostenibilidad en la cultura. Y sobre todo reforzar esta sostenibilidad en la institucionalidad cultural. Y sobre todo en el tema de la creación artística, la protección de la diversidad, etcétera, etcétera. Es importante, y esto lo hemos trabajado poco, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Voy a poner un ejemplo. La sostenibilidad, que es un referente más medioambientalista que cultural, se basa mucho en la conservación. En la conservación, entre comillas, diríamos, del pasado, ¿no? De la herencia que hemos recibido. Y claro, nosotros sí que trabajamos mucho en el pasado, pero el arte trabaja en el pasado, pero también confronta con la contemporaneidad, es decir, altera esta conservación con formas diferentes, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos un trabajo importante. El arte y la cultura a veces fuerzan esta sostenibilidad, este mantenimiento de la cultura, ¿no? Y creo que es interesante. Yo ahora acostumbro a decir mucho a mis alumnos de la gestión cultural que la gestión de la cultura mira mucho al pasado, muchas veces no es consciente ni vive plenamente su contemporaneidad o no acepta su contemporaneidad, a veces con expresiones artísticas que no son reconocidas, pero muy pocas veces piensa en el futuro. ¿Cuáles son los futuros de la cultura? Muy pocas veces. Y claro, en clave de sostenibilidad, si no hay una perspectiva o un respeto por el futuro, esto va a ser un tema complicado. Tercer elemento, fundamentar mucho más la acción de las políticas culturales y la gestión cultural en base a derechos culturales. Uno de los déficits del documento, para mí, del documento de la Agenda 2030 es la poca presencia, la hay, de derechos humanos, pero la ausencia total de referencia a los derechos culturales. De referencias culturales. Aunque tenemos una referencia del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con el Pacto 15 de esta. Y hay muy poca referencia, bueno, ninguna referencia a los derechos culturales. Creo que hemos de pasar, y creo que aquí está la base de la no existencia de un objetivo. Es una interpretación personal, si ustedes quieren. Es decir, no hay un artículo, un ODS de cultura, porque en su momento se consideró que la cultura no es un derecho fundamental, ¿no? Es decir, y por parte de algunos estados así lo manifiestan, porque niegan ciertas cosas, cierta participación de partes de la población, etcétera, en la expresión cultural o no respeto a la diversidad cultural. Y creo que aquí habría otro elemento, es decir, este elemento de decir, señores, hemos de fundamentar mucho más nuestra acción
en base a derechos. No estamos aquí para entretener al personal, ni estamos para hacer una oferta, sino para garantizar que los ciudadanos tengan derecho a participar en la vida cultural, contribuir a la vida cultural y acceder a la vida cultural, que es lo que marca este Pacto 15 de los DESC. Otro elemento fundamental y que usted estaba trabajando es romper esta idea de que la cultura es un hecho nacional y fomentar más la solidaridad internacional, ¿no? Sobre todo en este momento donde ustedes están trabajando en la agencia, en la ayuda oficial al desarrollo, cuando es importante el poco destino presupuestario en la cultura dentro de los programas de ayuda oficial al desarrollo. Porque hay esta mentalidad, diríamos, asistencialista aún, de que la cultura es un gasto superfluo. ¿Cómo voy a gastar en cultura si esta gente tiene privación de algunas necesidades, entre comillas, básicas? Sí, es verdad, es verdad. Pero también sabemos que hay comunidades muy ricas culturalmente, que, eh, que tienen una pobreza económica. Pobreza económica que no quiere decir pobreza cultural. Y esto lo sabemos y lo estamos viviendo perfectamente. Por lo tanto, esta idea de la solidaridad internacional, porque hoy en día con las migraciones y con las circulaciones de los productos culturales, la cultura ya no se puede situar solamente en la esfera de lo nacional, sino que está en la esfera de lo global. Y por lo tanto, aquí es necesario. Hay culturas que tienen déficits de presencia en lo global y aquí la solidaridad va a ser un elemento fundamental. Hay culturas que tienen déficit en aprovechar su potencial en clave de desarrollo sostenible de sus comunidades y de su participación en el colectivo de lo mundial. Y aquí se ha de ayudar a estas culturas a encontrar sus lugares y sobre todo a explotar al máximo su potencial en clave de desarrollo. Otro elemento relacionado con esto es que es importante que existan mercados culturales accesibles y la creatividad, la productividad cultural no encuentra mercados locales, mercados nacionales y mercados internacionales. No podemos dejar el mercado de los contenidos culturales en manos de unas cuantas compañías, sino tienen que ser algunos mercados compensatorios, ¿no? Compensatorios para circular esta creatividad, teniendo en cuenta que esta creatividad tiene un valor añadido en el desarrollo de sus propios países, ¿no? Y sobre todo los países menos avanzados que no pueden situar su expresividad en los mercados internacionales. Esta idea de mercados es importante porque en la medida que hay mercado, los artistas, los intérpretes, los actores, los operadores culturales tienen más posibilidades de ganarse la vida y de generar renta. Y por lo tanto, estamos ante un hecho que es bastante importante. Otro elemento que ya he citado antes es lo que hemos observado en esta pandemia, es, además de las brechas que teníamos, hoy en día la brecha digital ha creado una nueva pobreza. Una nueva pobreza, ¿no? La gente que se ha quedado al margen del acceso a Internet ha vivido la pandemia de una forma diferente, afectando a veces hasta la escolaridad básica, pero también el acceso a productos culturales. Creo que aquí hay un elemento importante a tener en cuenta y que se tendría que usar. Sobre todo esa idea, a mí también me gusta hablar de pobreza cultural, pero no es el momento, ¿no? Es interesante que el Banco Mundial ha hecho un documento en esta pandemia hablando del tema de Internet para todos, ¿no? Internet para todos como un derecho. Y ellos hablan como un derecho fundamental, como un derecho fundamental. Y eso es un tema a tener en cuenta que creo que trataremos en los próximos años. Es un tema a tratar, cómo esto accede. Todo el tema de cultura y medio ambiente, es decir, esta relación, el papel de la cultura en la emergencia climática y la importancia y los efectos de la emergencia climática en la cultura, ¿no? Hay elementos interesantes en este tema y que como entendemos que la cultura
tiene que ver, se basa mucha expresividad cultural se basa en medio ambiente, ¿no? Cuando hablábamos de las metas sobre los océanos y esto, hablamos de la presencia del mar, de los medios naturales en el arte, en las artes plásticas, en la literatura, en la poesía, ¿no? Esta idea y que cada cultura tiene una forma de relacionarse con este medio ambiente que no es uniforme y que cada realidad cultural tiene una vivencia diferente. Estas cosmovisiones culturales que tienen una lectura del medio ambiente se tendrían que utilizar también en los cánones del medio ambiente. Y sobre todo, esta idea de cómo los cambios climáticos están afectando a la cultura. Hay un informe de la experta independiente en derechos culturales de Naciones Unidas que habla del COVID y dice que el COVID ha afectado los derechos culturales. Entonces, en esta reflexión decimos cómo la desertización de ciertos paisajes medioambientales pueden afectar a la vida cultural y verdaderamente la desertización de población rural afecta a las culturas rurales. Todo ese tema creo que es un tema a tener en cuenta. Otro elemento fundamental y que yo creo que no se puede hablar de derecho sostenible, derecho humano sostenible dentro del referente del derecho humano, que a veces esto se está olvidando un poquito, ¿no? El tema del derecho humano de Amartya Sen y esos autores, esta idea de proveedor de capacidades, ¿no? Generar más capacidades. Y aquí había un capítulo importante que hemos hecho algunos pequeños trabajos, pero hay poco trabajo sobre qué entendemos por capacidades culturales. ¿Qué entendemos por capacidades culturales? Fíjense bien, en muchos proyectos que yo evalué e hice un cierto seguimiento sobre cultura y desarrollo, eran en su literatura, hablaban del desarrollo humano por capacidades, ¿no? Y era, diríamos, la base, la fundamentación conceptual de su intervención. Cuando llegaban a actuar, intervenir, en estos momentos lo que hablaban era que hacían generación de capacidades. ¿Y qué nos decían? Nos decían que hacían talleres, que hacían cursos, que hacían capacitaciones. Muy bien. Pero ¿qué capacidades incidían? No lo decían. Y tenemos una dificultad de definir las capacidades que queremos incidir en el campo de la cultura. Y esto les dejo aquí porque es un tema importante en el futuro, sobre todo para ver cómo articulamos ciertas propuestas y ciertos proyectos en clave de generación de capacidades para el desarrollo. Otro elemento fundamental que me parece hoy en día, el desarrollo básicamente o originalmente es local, y en todo caso las dinámicas locales son importantes, inciden mucho, sobre todo este trabajo de la Agenda 21 de la Cultura, que creo que es fundamental, pero sobre todo como la relación entre vida local y vida cultural, que es importante, y todas esas dinámicas locales, porque a la larga la mayoría aunque vivamos en un mundo interdependiente, la mayoría de necesidades nuestras son locales, vivienda, trabajo, escuela de mis hijos, sanidad. Y hemos visto un ejemplo en la pandemia. Fíjense, en la pandemia es un ejemplo de la complejidad de lo actual, ¿no? La enfermedad se detecta en lo local, se trata en lo local, centro de salud, hospital, etcétera, ¿no? La prevención se hace en lo local, pero el tratamiento ha sido global. El tratamiento, la vacuna y otros tratamientos han sido gracias a la investigación global. Es un ejemplo de la interdependencia. Pero hoy en día aún, cuando se manifiesta el estado de la pandemia, se manifiesta en datos de lo local. Y por lo tanto, aquí tenemos esta importancia en este tema que yo creo que es fundamental. Y para terminar, creo que es importante que adaptemos estos trabajos a los diferentes, diríamos, subsectores de la cultura. Y sabemos que la aplicación de la cultura del desarrollo no es lo mismo en patrimonio que en el audiovisual, que en la edición, que en la cultura viva, la tradición, la fiesta, etcétera, ¿no? Y entonces aquí es donde tendremos que buscar elementos generales, como algunos de los que hemos hecho nosotros en Reds, pero también tendremos que buscar elementos adaptados
a cada subsector de la cultura, o como ustedes quieran decirle, porque cada uno tiene unos códigos diferentes. No tiene nada que ver el espectáculo en vivo con los archivos y la historia local. Es decir, tienen lógicas diferentes. Pero cada uno de estos ámbitos de la cultura tiene que plantearse, y les proponemos en nuestros trabajos, de plantearse cómo tienen que incorporar una dimensión de sostenibilidad en sus trabajos y sus perspectivas. Y empieza a haber trabajos interesantes. Profesionales de bibliotecas que están haciendo un trabajo, profesionales de museos, de la arqueología, que tienen toda una serie de festivales que empieza a aparecer una forma de prácticas de gestión cultural sostenible en cada uno de estos subsectores. Y para terminar, nosotros estamos trabajando en estos documentos que les decía Marta. El trabajo que estamos haciendo ahora es que hemos seleccionado casi 80 o 90 metas de las 180 de los ODS y hemos ido mirando cada uno qué dimensión cultural podíamos incluir. Y hemos ido dibujando en esta investigación que estamos realizando ahora esta idea. Lo que queremos demostrar aquí es lo que ustedes tendrían que demostrar. Levantar la mano y decir, señores, nosotros estamos aquí, los de la cultura, no tenemos un ODS, esto está superado, no tenemos un ODS, pero sí que estamos en la cultura y estamos aquí para intentar visibilizar que la cultura ha aportado al desarrollo. Y lo que esperamos es que en los informes de rendición de cuentas de los países, las ciudades, se acostumbren a incorporar la cultura y los profesionales del sector cultura sepan aportar sus evidencias a que están contribuyendo a la Agenda 2030. Lo que sí que es verdad es que sin la cultura esta Agenda 2030 no llega a puerto. Gracias. Muchísimas gracias, Alfons, por tu intervención y, como siempre, esa clarísima explicación de por qué la cultura, bueno, estuvo o no estuvo en la agenda y también animarnos a seguir trabajando para ella, aunque no estemos, digamos, formalmente considerados. Yo creo que, si te parece bien, aprovechando el lujo de tenerte a ti aquí con nosotras hoy, vamos a dar pie a que, bueno, alguien pueda hacerte alguna pregunta. En el chat me parece, hay una persona que había levantado la mano varias veces, Agustín, que ha pedido la palabra en varias ocasiones y no sé si todavía está y quiere preguntarlo. Le podríamos Agustín Vargas y Luis Pretel tienen la mano levantada. Entonces, si quieren... Y también hay 2 preguntas en la sección de preguntas. Ah, vale, pues Lucía, ¿quieres leer también? Bueno, si Agustín no se activa el audio... a ver. Se puede activar el audio. Vale, perfecto. Bueno, pues Agustín, te hemos activado el audio por si quieres hacer la pregunta en línea, en directo. Agustín Vargas. Bueno, es que hay 2 Agustín Vargas, entonces no sé si es alguien que ha entrado con ese nombre o es otra persona. Pues nada, Lucía, adelante, lee las preguntas. Bueno, había una pregunta, Alfons, que al principio antes de tu intervención, que preguntaba si podíamos contar, así como de manera muy resumida, realmente por qué no hay un ODS en la cultura. Bueno, ya lo he explicado un poco. Yo creo, mi interpretación es la resistencia de los estados a incorporar la cultura en un acuerdo internacional que les obligue al tema de la cultura y aceptar la diversidad cultural. Material y elaboración conceptual, la vía es suficiente. La segunda razón, interpretación que digo yo, es el poco liderazgo que tiene UNESCO como dentro de las diferentes agendas de Naciones Unidas, ¿no? Está PNUD, está ONU Mujeres, está UNICEF, está cada agencia. UNESCO no tuvo la capacidad política de incorporarlo, ¿no? Y el tercer elemento que me parece importante, porque ya digo, yo tengo textos que había ya una propuesta,
Y os podría leer el texto, como leía antes, y las metas que habían propuesto. O sea, la acción. Y el tercer elemento que me parece es una concepción, lo he repetido, paternalista y asistencial de la cooperación al desarrollo. Que aunque se disfrace de cualquier cosa, en el fondo hay una concepción paternalista de decir, los pobres no tienen que disfrutar con la cultura. Los pobres tienen que centrarse en encontrar vivienda, agua, comida, etcétera, cosas. Y la ausencia del tema de derechos en la agenda, porque si se hubiera fundamentado la agenda en base de derechos, tendrían que haber incorporado los culturales. ¿Cómo es que se han incorporado los derechos de igualdad de género y no los culturales? ¿Por qué? Nos preguntamos. Tanto, hay preguntas, pero siempre hay esta postura y que en todos los países hay una crisis, se reduce el presupuesto de cultura. Esta posición como si la cultura fuera prescindible, ¿no? O otra posición que es, la cultura ya funciona a pesar que le retiremos fondos. Esta posición. Pero en el fondo es una moral calvinista aquí, de que esto no es productivo. Pero no es verdad, porque es productivo, porque lo podemos demostrar, ¿no? Y cuando lo queremos demostrar, luego te buscan otra excusa. Te buscan otra excusa. Pero sí que decir, no, es que aportamos el 4, el 5, el 6% del Producto Interior Bruto, ¿no? Pero no les gusta que le dice esto, ¿no? Un economista ante esto no reacciona. Cuando le dices que la agricultura es el 6% o el automóvil es un 8%, reacciona. Cuando dices que la cultura es un 6%, no. Y aquí hay algo de valores, de valores de que la cultura no es desarrollo, ¿no? Y a pesar de que ¿cómo quieren hacer desarrollo sostenible toda esta Agenda 2030 sin la cultura? Es que es incomprensible. Entonces, pero ya sabemos lo que es Naciones Unidas y vale, trabajamos y lo que sea, debemos seguir trabajando. Pero lo que quería demostrar al principio es que entre el 2000 y el 2015, toda la comunidad de conocimiento de investigadores en cultura avanzó muchísimo. Y hay materiales estupendos. Alguien ha citado aquí en el chat el tema de los indicadores de cultura y desarrollo de UNESCO. La agencia española ha hecho bastantes documentos sobre esto, ¿no? Otras agencias lo han hecho, internacional, ¿no? El fondo del PNUD fueron 18 proyectos importantísimos a nivel mundial, con una inversión, con resultados y evaluaciones muy potentes. Es esta dificultad, casi diría moral, de decir que no quiero aceptar que la cultura es desarrollo. Hay 3 preguntas más. Hay una, Alfons, que dice, la cultura va de la mano con la educación. ¿Cómo ven esa relación? ¿Existe una entidad o grupo homólogo en el tema educativo? Y si nosotros hemos hecho esto mismo en el campo Sí, educativo. sí, bueno, cultura y educación va muy relacionado, pero no siempre se lleva bien. No siempre se lleva bien. Yo en un trabajo que hice en el año 2000 o 2001, decía que la cultura y la educación son dos ámbitos que están unidos, se interrelacionan. Pero cuando los quieres unir, tienen una dificultad intrasistémica. Es como si querer unir un ordenador que funciona por PC y Apple, ¿no? Tienen dos sistemas operativos diferentes. Y entonces muchas veces se articulan de esta forma. Por ejemplo, cuando se crean ministerios de educación y cultura, la relación no funciona mejor. Al contrario, al contrario. Y entonces el sistema y esto yo he escrito sobre esto, ¿no? En su momento escribí que había unas ciertas dificultades. A ver, está clarísimo que están cerquísima. Lo que va a hacer es, a veces las políticas tienen estructuras sistémicas que no se articulan bien, ¿no? Claro, una cosa es organizar la obligatoriedad y otra cosa es organizar la opcionalidad, ¿no? Entonces, esto ya son dos sistemas que se articulan diferentes, ¿no? Porque, claro, la cultura se basa, ¿eh? El informe Pérez de Cuellar, es la libertad cultural se basa en decidir yo mis necesidades culturales, yo individuo, yo persona. Y en educación no es así.
Y entonces esta libertad cultural tiene unas características y luego tiene dificultades, pero sí que, tenemos que buscar sinergias y cooperaciones, ¿no? Pero no es una relación fácil, ¿eh? No es una relación fácil. Pero la cultura tiene mucho de educación y la educación requiere la cultura. Otra cosa son los sistemas educativos. Gracias, Alfonso. Respecto a la segunda parte de la pregunta de si nosotros estamos haciendo algo parecido en educación con lo que estamos haciendo en cultura, bueno, la respuesta es no exactamente, aunque sí estamos inmersos en un proceso de formación a docentes a través de los centros de formación, por ejemplo, del profesorado, a través del diseño de materiales, porque materiales en educación y sobre todo materiales en educación que combinen la cultura es prácticamente inexistente. Entonces todo esto es un comienzo, ¿no? Está en los comienzos ahora mismo. Yo creo que con la pandemia se ha acelerado todo mucho y ahora hay como mucha demanda de todo este tipo de formación. Hay otra pregunta para Alfonso. Que tiene que ver con las bibliotecas, con la lectura. Sobre el desarrollo de capacidades, preguntan qué papel tienen los planes nacionales de lectura. ¿Puede ser una forma quizás de encarar la brecha digital? Hombre, por supuesto, por supuesto. Claro, es que hoy en día la lectura, lo que hablábamos, la lectura pública, las políticas de lectura pública, se han visto totalmente alteradas, ¿no? Por lo digital, ¿no? Hoy en día, pues el préstamo en una biblioteca, ya diríamos casi una biblioteca, ya no es una biblioteca. ¿Eh? Como dicen en francés, una mediateca, ¿eh? O cuando decía, es un centro de acceso a la información cultural. ¿Mm? A la información cultural. Históricamente es la biblioteca, pero la biblioteca, cuando una biblioteca ya eh, cede en préstamo videojuegos, películas, CDs, músicas, libros digitales, etcétera, prensa digital, todo esto ya ha alterado la biblioteca del sentido clásico, ¿no? Y está clarísimo que el acceso a la cultura hoy en día está muy unida al acceso a Internet, ¿no? Y esto es un tema que tendremos que empezar a trabajar, ¿no? Y el acceso a Internet hoy en día hay población importante en América Latina, pero también aquí en España, o hay zonas que la señal de Internet es muy floja. Es muy floja. Yo he hecho clases con alumnos que se perdían, ¿no? Perdían porque la señal es muy floja. Claro, hay el Internet para todos del Banco Mundial me parece un tema importante, y plantearlo, como decía antes, el tema de usar, pero sí que ha evidenciado la pandemia. Los que teníamos una casa, un hábitat con ciertas condiciones, con una conexión potente, podíamos satisfacer nuestras necesidades en casa. Porque lo que ha evidenciado, yo no he hablado mucho de la vida cultural, lo que ha evidenciado mucho la pandemia es la importancia de la vida cultural privada. De la vida cultural privada. Ha aumentado de dimensión y eso es un tema interesante. Hay la vida cultural y luego la reivindicación de la vida cultural colectiva. Cuando los jóvenes querían salir, la gente encuentra las plazas, todo este fenómeno que en España se llama despectivamente botellones de los jóvenes, no son botellones ni es uso de alcohol, esto deben ser una minoría de alcohol como en todos sitios, ¿no? Son espacios de encuentro en espacio público, ¿no? En espacio público. Y esto era una manifestación de una necesidad. Casi ha parecido una cosa, yo puedo satisfacer mis necesidades, leer libros, ver cine, ver teatro, en internet, etcétera, como hemos hecho durante el confinamiento, pero luego encuentro faltar el contacto, ¿no? Lo que Jesús Martín Barbero decía, la cultura del roce, el contacto con nosotros, el contacto con nosotros. Lo virtual nos satisface muchas necesidades, pero el placer después del confinamiento de sentarme en una sala de un teatro al lado de otras personas, aunque estaban un poco lejos, y este fin de semana fui al cine y al teatro. Y en el cine y el teatro, ya como ya sabía, ya estábamos apretaditos, ya tocaba aquí al lado, ¿no? Y esto fue un tema
un tema importante en descubrir una nueva forma de vivir el tema de la cultura, ¿no? Y esto creo que vamos a compartir esto, lo virtual con lo presencial, porque lo presencial y en vivo siempre tiene un valor importante en la cultura. Muchas Y gracias, Marta. iba a decir, completando lo que ha dicho Alfonso, entre lo virtual y lo presencial, como hay una pregunta que nos pedía que explicáramos. La comunidad, efectivamente, eso es lo que te iba a decir, por si la puedes contestar tú. Que quieren saber más acerca de esa comunidad de cultura y desarrollo sostenible. Bueno, tenemos, como decía Alfonso, a nosotros nos gusta combinar lo presencial y lo virtual. Entonces, por un lado, en la parte presencial hemos creado, ya lleva funcionando casi 2 años, un grupo de expertos y expertas, principalmente del ámbito de las universidades, que trabajan en estas intersecciones entre cultura y desarrollo sostenible, y nos reunimos con ellos para hacer toda esta reflexión teórica de qué es la sostenibilidad en la cultura, muchos de los temas que ha lanzado Alfonso en su intervención. Esta comunidad, que la llamamos Comunidad de Conocimiento y Práctica, eso tiene una vocación de generar contenido reflexivo, teórico, pero también herramientas prácticas, como la guía que explicaremos en la siguiente sesión. Para formar parte de ese grupo, siendo otros países de momento es más difícil porque estamos haciendo las reuniones en España y aunque aglutinamos a personas de toda la geografía española, es un grupo reducido de unas 15 personas. También hemos invitado a alguna gestora cultural para que nos dé ese enfoque más práctico. Eso sería uno de nuestros trabajos. Y la otra comunidad, que es la virtual, y que de momento no hemos encontrado ninguna plataforma mejor para hacerlo, aunque ya sabemos que está un poco en decadencia, pero hemos utilizado un grupo público de Facebook. Ese grupo se llama Reds Cultura más Sostenibilidad, que creo que Lucía ya ha puesto el enlace en el chat. Es un grupo abierto en el que tanto el equipo de Reds de Cultura y Desarrollo Sostenible como muchísimas personas relacionadas con esto y de nuestro ecosistema comparten noticias, novedades, publicaciones, preguntas al grupo y creemos que es una manera complementaria por lo menos de seguir conectados en este tiempo en el que no nos hemos podido ver. Es un grupo muy activo y es interesante porque es un foro virtual donde tener novedades sobre estos temas que son bastante específicos. Solo tenéis que pedir entrar en el grupo y os introduciremos. Gracias, Marta. Yo creo que hay una pregunta que quizás también tú puedas contestar, o por lo menos eres conocedora de estos fondos en España. Preguntan que si habrá proyectos o fondos concursables en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible próximamente, o si sabemos de canales de apoyo donde podemos encontrar apoyo financiero para la creación de proyectos culturales y artísticos con enfoque ODS. Sí, pues sí, precisamente diría que la mala noticia, o sea, sí lo hay, bastantes millones, la mala noticia es que acaba de cerrar el plazo. Entonces, en España el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha convocado una subvención muy, muy bien dotada para proyectos de apoyo a la comunicación y la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eran unas ayudas que, consultando un poco al sector, me doy cuenta que el mundo de la cultura no las ha identificado. ¿Por qué? Porque cuando un ministerio que no es el de cultura o el de exteriores para los centros saca una convocatoria y no viene del ministerio de turno, pues los agentes culturales no han ido a buscar ahí los fondos. Y a mí me da pena porque creo que se ha perdido una oportunidad increíble porque precisamente, imaginaos el título de la subvención, comunicación en apoyo de los objetivos de desarrollo. Es que la cultura es perfecta. Me gustaría saber, de las 600 entidades que hemos presentado proyectos, cuántas son culturales. Ahora lo veremos porque está a punto de saberse. Eso por un lado. Entonces hay que estar atentos porque estas van a ser unas ayudas recurrentes, anuales, de este ministerio y no tienen una dotación máxima. O sea, puedes pedir lo que necesites para tu proyecto.
Desde Red también hemos optado año tras año a unas ayudas que sí que convoca el Ministerio de Cultura, ayudas para la promoción y la difusión cultural, y creo que hemos sido la primera entidad que ha presentado un proyecto que vinculase Agenda 2030 y cultura, y nos dieron la subvención durante 2 años. Entonces yo también animo a atreverse a plantear esa intersección. Pero la única que sé recientemente que hubiera sido perfecta para unar ambas cosas acaba de cerrarse, pero estad atentos para la próxima convocatoria. Muchas gracias, Alfonso. Hay una pregunta para ti que es cómo se puede aportar para generar literatura académica sobre la relación entre cultura y desarrollo. Preguntan además si hay algún programa de doctorado que trabaje en esta investigación o desde dónde se puede abordar para proponer una tesis en esta línea de trabajo. Pues no lo sé, yo como profesor ya estoy jubilado, ¿no? Conozco algunas cosas, ¿no? A nivel de trabajo en cultura y desarrollo en Colombia, la Universidad Tecnológica Bolívar, que ha empezado un doctorado en Colombia sobre cultura y desarrollo, bastante interesante, de varias universidades. En España hay las universidades que tienen doctorados, como la Complutense, en cooperación al desarrollo, y que algunos de ellos también aceptan algunas propuestas de hacer trabajo en tema de cultura. También hay un doctorado en la UNED de Madrid sobre Derecho de la Cultura, que trabaja también en temas de cooperación internacional. Son esos lugares y de producción académica, pues ya lo ven. Una de las cosas que hicimos nosotros es este número monográfico de la revista Periférica, que es la única revista en España de gestión y políticas culturales. Nosotros hicimos un número monográfico sobre cultura y desarrollo con 16 artículos que me parece que pueden ser interesantes para profundizar en el tema. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Hay una pregunta más. Aunque debemos asumir el imperativo de alcanzar todos los ODS y sabiendo que la cultura es transversal, deberíamos de empezar por priorizar los más cercanos a la cultura e ir escalando o de repente abordarlos todos. ¿Por dónde o cómo empezar? Complicado eso. Bueno, obviamente yo al principio de mi intervención he dicho que no hiciéramos cherry picking, selección, porque más bien a nivel de gobierno estatal o regional o local, los responsables gubernamentales no deben ni pueden hacer esa selección de los ODS porque van a por todos. Pero dicho esto, obviamente si tú eres un artista o un gestor cultural, pues lógicamente tú no puedes incidir en todos los ODS, y me parece de hecho muy bien que se pueda elegir. Y en este sentido he saltado antes muy rápido en mi intervención una gráfica muy bonita que hizo precisamente un grupo de artes escénicas. Nosotros montamos hicimos unos grupos de trabajo, a ver si encuentro otra vez, a ver si recupero un segundito, y os presento en el mundo de las artes escénicas lo que nos propusieron sobre este ejercicio, ¿no? La pregunta fue, ¿en qué ODS pensáis que podéis incidir con vuestra actividad y cuáles serían las propuestas? Y entonces esto es lo que nos propusieron, mirad. Vale. ¿Lo veis? Propuesta para los festivales del grupo de trabajo sectorial. Entonces ellos les preguntaron, ¿con qué ODS está más vinculado tu trabajo desde los festivales y las ferias? Y eligieron el 4 de educación, el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, aunque también el 5 de igualdad de género. Y bueno, como veis en la parte izquierda, eligieron de todos los 17 objetivos sobre cuáles podían hacer incidencia. Y en el grupo de trabajo enumeraron una serie de propuestas a través de las cuales podían hacer aportes a esos objetivos. Así que cómo priorizar, eso es un trabajo con el que estoy de acuerdo dentro del ámbito cultural, y tanto en nuestra guía se explica así como en una guía muy interesante que también se ha hecho en España, que se llama
festivales de música y Agenda 2030, que ha hecho el estudio Gabeiras, que también ha priorizado para los festivales de música los ODS. Pero bueno, eso yo creo que es algo que tenéis que juntaros las personas de un mismo subsector o un grupo de trabajo que trabajéis en un ámbito común y pensarlo juntos. Pues hay una persona que tiene la mano levantada, no sé si quiere preguntar algo, Luis Pretel, o se ha quedado con la mano Luis. No, yo creo que tenía la mano levantada por error. Pues yo creo que ya no hay más preguntas. Con esto podemos dar por cerrada la sesión, ¿no? Joaquín, no sé si quieres tú... Sí, no, sí que Luis está pudiendo hablar. Sí, Luis. Perdón, seré lo más breve porque ya demoré mucho. Yo estoy experimentando cosas nuevas en esto del quehacer cultural aquí en mi país, en Perú, en la provincia de Trujillo, y estamos tratando de reactivar desde las bases sociales el quehacer cultural combinado con la dimensión económica, particularmente para el desarrollo de mi población. Y entonces encuentro muy importante estas dimensiones de las que ustedes están hablando, de la cultura. Y creo que sería bueno, así como se están haciendo foros y encuentros internacionales, de quehacer cultural inmerso en toda la vida de la sociedad, echar una mirada a la organización y al impulso, al desarrollo de las actividades culturales desde las bases de la sociedad. Eso quería señalar. Gracias. Pues no sé si Alfonso o Marta queréis comentar algo. Sí, es decir, los dinamismos que facilitan, diríamos, aprovechar el potencial de la cultura para el desarrollo son varios, desde la propia comunidad como desde la propia estructura, ¿no? Es verdad que a nivel local, decía a nivel local, las dinámicas locales y comunitarias son fundamentales para crear dinámicas y prácticas de desarrollo, pero el desarrollo no se queda aquí. Es decir, tiene que llegar, como yo decía, a los mercados internacionales, ¿no? Si hay un país que tiene mucha producción y creatividad y no tiene mercado, no tiene lugar donde exponer, claro que la creatividad tiene una función comunitaria, pero tiene una función, yo soy un defensor de que la gente, los artistas puedan vivir bien, ¿eh? Es decir, puedan ganarse la vida, ¿no? Para mí que la cultura genera desarrollo es que genera renta per cápita, que la gente pues dedique una parte de su cultura, porque esto que la cultura no es para ricos o que la cultura no puede rendir cosas, no puede. Entonces, en ese sentido, hay dinámicas locales, pero también hay dinámicas regionales, nacionales, que crean plataformas para que, claro, si tú fomentas a nivel local un grupo de artesanos y este grupo de artesanos no tienen donde vender sus productos, este es un círculo cerrado, ¿no? Que no llevará a ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar esta doble dimensión, la comunitaria. Tú has hablado de dimensión económica, no digo dimensión, diríamos, social ni dimensión política de la cultura. La dimensión económica tiene que buscar lugar donde sea, porque si tú has formado artistas en tu país y tienes un potencial creativo, pero este potencial creativo no encuentra lugar donde expandirse, esto es importante. Entonces, una manera de expandirse importante es en el ámbito digital, que hoy en día esto facilita mucho, pero también en vender la producción a nivel presencial, ¿no? Y entonces, claro, todo esto, si tienes producción cinematográfica, si tienes producción musical, si tienes producción de audiovisual y de otros campos, y luego la función más de las pequeñas dinámicas comunitarias, que son crear grupos, crear pequeños emprendimientos, crear esfuerzos para estructurarse como grupos culturales, etcétera, para alcanzar pues, pequeñas empresas que incidan en el sector cultural, ¿no? Hemos de trabajar a diferentes niveles, ¿no? A diferentes niveles. Y uno no excluye al otro, sino que se refuerzan mutuamente. Gracias, Alfonso. Bueno, yo creo que aprovechando no nuestra última pregunta de Luis, sino la anterior que estaba contestando Marta,
sobre cómo organizarnos con todos los ODS. Yo creo que es una cosa que nos ha pasado a todas las entidades culturales, ¿no? Cuando hemos notado ODS, hemos querido meternos en todos, a trabajar en todos, y es normal, ¿no? Es normal porque no lo creemos, ¿no? Yo creo que, como hemos ido resolviendo, tenemos que tener esta mirada holística, que hay que tener control ODS, pero hay que ser realistas y saber que las entidades culturales inciden más en unos y somos realmente transformadores en otros, ¿no? Esto, los agentes culturales que tenemos parte de nuestro trabajo en cooperación al desarrollo, sabemos mucho de la eficacia de la ayuda y la eficacia y trabajar en ámbitos donde realmente eres transformador, y creo que la siguiente sesión, y yo creo por eso creo que nos viene bien, la siguiente sesión, la que tenemos el día 23, que será más específico, que hablaremos de la guía, que hablaremos de cómo transformar nuestras entidades y cómo hacer planes con eso de sostenibilidad, nos va a ayudar mucho. Por lo tanto, a todos los que nos estéis siguiendo, a todos los participantes, os recuerdo que el día 23 es el segundo webinario, a la misma hora en los diferentes países que hemos tenido hoy. Agradecer a Alfons su presencia, a Lucía, por supuesto, a Marta, el haber tenido esa sesión de docencia, y que tendremos que seguiremos el próximo martes. Y si queréis decir algunas palabras para despedirnos, hemos cumplido con el tiempo rigurosamente, es impresionante. Marta, Alfons, Lucía. Nada más, si no, muchísimas gracias sesiones. y nos vemos el día 23. Yo creo, como has dicho tú bien ya, Joaquín, hoy ha sido una buena introducción para dar toda esa visión general, y el próximo día aterrizaremos ya a proyecto y a la aplicación práctica para las personas que estén en el seminario. Muchas gracias a todos. Nos Gracias. vemos. Adiós. Hasta luego.